poder valorar las resistencias sigma sub T, que llamamos las resistencias del terreno. Con el CPT, no está presentando su pantalla. Enseguida presento. Muchas gracias. Entonces, hablábamos simplemente de estas correlaciones del CPT, que como les decía, usted y en la actualidad lo que tenemos que hacer en forma rigurosa es minorar al valor el N del ensayo y trabajar con el N60. Uno tiene una cierta seguridad de esa manera y estamos trabajando dentro de las recomendaciones que se realizan en las normativas. Por ejemplo, la LRFD, si usted va a ver las normas LRFD, ahí les recomienda usar el N sub 60 con la finalidad de determinar los parámetros de la cohesión, la fricción. Hay otras ecuaciones que le permiten también determinar las resistencias del terreno. Entonces, ya ahora tenemos un mejor avance desde un punto de vista tecnológico y análisis. Entonces, el problema para ustedes es que las investigaciones y los trabajos que tenemos que ir realizando son más exigentes. Eso yo les indico siempre porque consideran que ya tengo un programita y con ese programita voy a hacer todo. No tanto así. Yo les diría, tengo programita, pero yo me voy a complicar mi vida. ¿Por qué? Porque si antes hacíamos un cálculo unas 3 veces a 5 veces, ahora yo le puedo pedir, pues hágame 50 veces una valoración. Porque con un software lo va a tener que hacer hasta tener lo más óptimo. Usando programas, entonces ahora es la mayor exigencia, pero estos parámetros que sacamos a través del número de golpes o que también sacamos a través del ensayo CPT o el ensayo, el CPT, en el que tiene sus limitaciones, ¿cierto? Es como punzar un lápiz en el terreno. Ahí tiene sus ventajas, tiene mucha investigación en este tema, les he mostrado cómo se ha mejorado y que se obtiene los parámetros CIFI. O sea, quiera o no, usted puede tener los parámetros CIFI. Acá, obviamente que hay que analizar los resultados y hay que analizar qué tan real son estos valores que uno está teniendo, porque no va a tener muestras de suelo. Esa es una complicación que se tiene porque no lo está viendo. Y en el caso de materiales finos, tenemos el ensayo de la veleta, ¿cierto? El ensayo de la veleta simplemente es un ensayo que se realiza en materiales arcillosos. O sea, no hay en otro tipo de material. ¿Por qué? Porque este es una hincar en el material fino y que también está bajo normativas ACT. Con esto determino, ya les he dicho, una cohesión no drenada, el CSU. Puedo determinar el OCR, que ya vamos a ver, eso ustedes han debido ver algo en consolidación, y también la relación de preconsolidación, ¿no? El sigma prima sub C. Que son valores tentativos, hay que corroborar tal vez con ensayos, y como les digo, hay que ver también el material, la zona, la ubicación, gráficamente dónde es el proyecto, porque influye, ¿no? Les doy un ejemplo bien claro. En la ciudad de La Paz hay la formación La Paz, que se llama, que son unas arcillas. Pero estas arcillas
cambia su condición debido a los diferentes procesos de meteorización que han sido sujetos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, como les digo, en la zona de Alto Tejar, por la curva ahí, bajando por la autopista, donde está el SETCAM, ahí hay unas arcillas que son sumamente duras. Esas son las preconsolidadas y hasta pueden pasar por una roca. Sin embargo, la misma arcilla, que tiene la misma formación, si usted se va por el lado de Aranjuez, ahí va a ver que ese material no es de lo mejor. Por eso que en ciertas zonas de Aranjuez hay ciertas edificaciones que tienen ciertas grietas por las deformaciones que se han generado. Entonces, no por el hecho de que he encontrado formación La Paz, ya tengo completamente bien el terreno, no es así. Es de la formación La Paz, pero como les digo, depende de la ubicación, depende de cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido transcurriendo en base a pendientes, en base a cómo se ha ido formando. Entonces esto le va a dar más luces a un geólogo. Ellos tienen otra visión para ver cómo se ha podido formar y de cómo aparece este tipo de material de esta manera por los cambios que ha ocurrido, por los movimientos de millones de años. Ellos son pocos, pero nosotros es muy significativo y que cambia la constitución del material, ¿no? Entonces, todo influye en los materiales. Y también está el otro ensayo que hemos visto, el dilatómetro de Macheretti. Y ese, como les he dicho, algunas veces se puede usar dependiendo del tipo de proyecto. Con ese vamos a obtener el coeficiente K0, el módulo de elasticidad también, y que son datitos que en un software necesita como información para poder modelar. Bueno, ok. Dicho esto, pasaremos al tema que tenemos que ver ya, que son las propiedades de índice. Estas propiedades de índice que ayer hemos estudiado y hoy día vamos a tratar de avanzar un poco más con relación a las presiones, porque nos va a faltar tiempo, creo, para ir viendo la materia y entonces hay que ir avanzando un poquito. Hoy día vamos a ver la segunda parte de la parte teórica. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Simplemente en el cuadrito que usted está viendo son los parámetros que requerimos y que debemos conocer fundamentalmente de un terreno. Está claro que debe tener una clasificación según las SUCs, ¿no? Eso ya asumo que usted tiene que conocer. Es decir, para bautizar un terreno con un nombre CL, SE, vale decir material granular o mezclas, porque no algunas veces podemos encontrar materiales finos solos, por ejemplo un CL o un solo GM o GS, entonces un material bastante granular. Entonces asumo que también conoce la condición de que los límites y las geometrías le va a ser útil a usted para poder definir qué tipo de ensayo va a realizar. O sea, vale decir, los ensayos que estamos viendo, que hemos visto líneas arriba o figuras arriba. El límite líquido es un valor importante porque cuando, por ejemplo, tengo un límite líquido mayor a 50, en la norma esto le indica que ese material solo podría ser expansivo. O sea, hay variables que le dan información para indicarle
cuál podría ser su comportamiento ante la acción del agua. Está normado, por si acaso, y en la norma AASHTO usted va a encontrar, no me acuerdo el número de la norma, pero usted busque suelo expansivos, norma AASHTO, y le va a dar que a través del límite líquido es información importante. Y con el IP nos es útil para poder definir la posibilidad de la deformabilidad del material. O sea, usted siempre va a tener como resultado un número. Esa es la realidad. IP igual a 6, IP igual a 40. Entonces, ¿qué le quiere decir esos valores? Usted tiene que saber interpretar ese valor físicamente. Un IP, digamos, de 6, quiere decir que el material no es muy plástico para poder deformarse de gran manera y que el material tal vez podría resistir bastantes cargas. Un IP40 me significa que ante la posibilidad de llegar a la agüita puede deformarse, va a ser bastante plástico y entonces tendríamos que tomar mis precauciones en las cimentaciones para poderlas hacer encadenadas y hacerlas de manera que haya una valoración de las deformaciones o posibles deformaciones que podrían ocurrir. Ahora, acá en la tabla estoy mostrándoles el índice de vacíos o relación de vacíos, la humedad, la porosidad, el grado de saturación, el peso específico seco, el peso específico saturado. Y algunas correlaciones para calcular. La que más se emplea es el grado de saturación por el índice vacío es igual a la humedad por G sub S. Bueno, entonces acá tienen ecuaciones y les he pasado también ayer otras ecuaciones de manera tal que con estas ecuaciones ya podemos resolver y conocer las diferentes propiedades de índice del suelo. Entonces, dicho esto, vayamos a un problemita sencillo. Vamos a ir paso a paso, de manera tal que vayamos tomando en cuenta los problemas y recordando simplemente este es el repaso de mecánica de suelos, que tiene su importancia porque, ya les he dicho, todas las fundaciones, todas las estructuras se apoyan en suelos o roca. Entonces hay que conocer bien cómo se comportan estos materiales ante las cargas. Es el problema. Un suelo húmedo tiene estos valores. Un volumen de 7.08 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Una masa del suelo de 13,95 kilogramos, humedad 9.8% y el G sub S 2,66. Determine, dice, la densidad, acá está, la densidad seca, el índice de vacíos, la porosidad, el grado de saturación y el volumen ocupado por el agua. Entonces, fíjense acá, para resolver el primer caso, la densidad, aquí es igual a la masa sobre volumen. Tengo de dato el volumen, tengo de dato la masa, facilito, reemplazo en la ecuación el valor de la masa, el valor del volumen y tengo entonces la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. A este valor, por ejemplo, uno lo podría transformar en kilonewton metro cúbico, ¿cierto? Que son ya unidades de peso específico. Y entonces simplemente, como consejo, ¿qué hacemos? Acuérdense que un kilonewton es igual a 0,102 toneladas. Entonces yo tengo acá 1970
3 kilogramos sobre metro cúbico, pues directamente esto yo lo transformo a toneladas. Lo divido entre 1000 y facilito y tengo 1.9703 toneladas sobre metro cúbico. Y esto ya es más fácil para transformar en kilonewtons. Directamente un kilonewton lo divido esto en las toneladas, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a 1.9703 dividido, me da, esto es igual a 19,317 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿No? Entonces, es bien facilito acordarse esta relación de 1 kilonewton es igual a 0,102 toneladas. De esa manera, tenemos en kilómetro cúbico en unidades SI. La densidad seca. Esta ecuación es lo mismo que hemos visto en la anterior clase, en que decíamos el gamma, por ejemplo, decíamos de mi suelo húmedo, que es igual al gamma seco, que multiplica a 1 más la humedad correspondiente a esta humedad del suelo húmedo. Acá nos está pidiendo la densidad seca y tengo una densidad de la masa de suelo. Entonces, estamos despejando de esta ecuación, gamma D es igual a la densidad del suelo húmedo dividido 1 más la humedad. Las ecuaciones nos están cambiando de lo que hemos visto, el concepto de lo que vale. Entonces acá esta densidad, la que se calcula acá arriba, la humedad es el dato que nos da 9.8, que tiene que ser en unidades, no en porcentaje, por esto dividiendo entre 100. Y entonces tenemos acá la densidad seca, ¿no? Este valor, como se ha dicho, es el menor valor que podría tener un suelo. Vamos al punto C, determine el índice de vacío. Entonces, en clases hemos hablado de la ecuación que el índice de vacíos era igual al gamma de los sólidos dividido el gamma seco menos 1. Entonces, como nos dan de dato acá G sub S, yo sé que G sub S, el peso específico relativo de los sólidos, es un valor adimensional, es gamma de los sólidos dividido el gamma del agua. Entonces voy a hacer en esta ecuación simplemente el G sub S, que va a ser igual al G sub S por gamma del agua dividido gamma seco menos 1. Entonces ahí tienen esa ecuación. Y entonces acá, bueno, dependiendo de las unidades que está trabajando, en este caso, por ejemplo, si vamos a trabajar en sistema SI, el gamma del agua, algunos lo toman
como el valor de 9.807 kilonewton sobre metro cúbico, ¿cierto? Otros dicen, bueno, lo aproximamos a 10. Bueno, hay que indicar que vamos a estar tomando con gama del agua, ¿no? Acá, al trabajar en densidades, estamos con 1000. Entonces, de esa manera sacamos el valor del índice vacío, 0,48. El valor del índice vacío, como os he dicho, su rango es mayor a 0 y menor a infinito. Entonces, si encuentro lo que le no existe, estaría la porosidad que nos pide, calculamos con esta ecuación conociendo el índice vacíos. E es igual a 1 más E, y entonces obtenemos la porosidad. Facilito. Luego, ¿qué nos pide? El grado de saturación. Fíjense que tengo el dato, para que ustedes vean, tengo el dato de 0,48, el índice vacíos. Si yo calculo con el grado de saturación S sub R por E es igual a G sub S por su humedad, fíjense que yo puedo calcular con esta ecuación el grado de saturación es igual. Uso los valores o los resultados y la información que me proporciona el problema, que es S por la humedad dividido el E. Entonces, fíjense acá, podemos reemplazar los valores que nos dan. 2,66 el G sub S, están viendo ahí en la pantalla. La humedad que va a ser por la humedad, podemos colocar 9.8 en porcentaje para que nos dé el grado de saturación porcentaje, dividido el índice vacíos que hemos calculado, 0,48. Y entonces esto nos da un valor, van a ver que es igual que el anterior. 2.66 por 9.8 dividido 0.48. Nos da 54.31. $54,31. Ahora, la otra manera de calcular es la que estamos viendo acá, o se puede calcular por volúmenes. Recordemos, el grado de saturación es el volumen de agua dividido el volumen de vacíos. Pues también se puede calcular de esa manera. Acá lo que hemos hecho, 54,3, pero también, como les decía, el grado de saturación es igual al volumen de agua dividido el volumen de vacíos. Entonces, a veces, con la información que se tiene, uno también es recomendable realizar el elementito que tenemos acá, nuestro modelo, en el cual decimos, por ejemplo, esta es la fase sólida. Y acá pues podemos ir analizando, como hemos visto acá, los pesos. Por
Solo estos todos los volúmenes, de acuerdo a la información que nos den. Pues también podemos calcular el volumen de agua o los diferentes volúmenes. Acá teníamos volumen de aire, volumen de agua, y este es el volumen de sólidos. Los datos, a veces, por ejemplo, este es 0, nos han dado la humedad, por tanto puedo calcular, nos han dado la masa, puedo calcular también el peso y puedo determinar los volúmenes. Pues igual se va a calcular, vamos a hacer un ejemplo enseguida, que de esa manera se puede calcular. Ahora, el inciso E me pide la masa de los sólidos. Ok, esta ecuación es algo análoga a lo que hemos visto a esta ecuación de la densidad o del peso unitario. El peso unitario del suelo húmedo es igual a la masa seca por 1 más la humedad. Entonces, el dato de la masa que nos dan es la masa de un suelo húmedo, va a ser igual a la masa seca multiplicado por 1 más la humedad de esta masa húmeda. Entonces, de esta ecuación tiene el valor de la masa seca, que va a ser igual a la masa del suelo que está con su humedad dividido 1 más la humedad de la masa del suelo húmedo. Pues de ahí sale esta ecuación. Pues teniendo la masa del suelo, es lo mismo, ¿cierto? Recuerden, estamos hablando de masas. Entonces la masa total va a ser igual a la masa de los sólidos más la masa del agua más la masa del aire. En realidad es como si fueran los pesos y por tanto masa de aire no tenemos, sino tenemos volumen. Entonces esto de acá va a quedar como la masa del agua. Entonces estaríamos hablando como los pesos. Entonces tengo de acá que la masa del agua va a ser igual a la masa del suelo húmedo menos la masa de los sólidos. Entonces ahí está lo que estamos obteniendo. Y entonces el volumen de agua va a ser igual a la masa sobre el volumen de agua. ¿Qué nos pide el último problema? Volumen ocupado por el agua. Acá está la masa sobre la densidad, tengo el volumen de agua, ¿no? Se puede calcular por o considerando ese elemento unitario. Acá vamos a obtener la masa del agua y recordemos la densidad del agua va a ser igual a la masa de agua dividido el volumen de agua. Pues de ahí está despejando el volumen de agua va a ser igual a la masa de agua dividido la densidad de agua. Entonces, de esa manera hemos resuelto y hemos hallado el volumen de agua. ¿Okay? Vayamos a otro problema donde muestro
el uso del modelo que usamos para poder definir las tres fases. Eso hay que, en muchos casos es bien útil cuando se tiene que determinar ciertos parámetros o propiedades índice para ir viendo cuáles son las incógnitas. ¿Qué dice el problema? En estado natural, un suelo húmedo tiene que leer bien los enunciados, lo que le dice para entender y poder resolver cuál es la condición de su suelo dato. Dice, repito, en estado natural, un suelo húmedo tiene un volumen de 0,3. Fíjense, podemos, tengo el volumen en estado del suelo húmedo va a ser igual a 0,3 metros cúbicos. Y esta, su peso del suelo húmedo va a ser, acá nos están dando en unidades de fuerza, ¿no? O sistema SI, 5.500 newtons. El peso seco del suelo, acá está hablando del peso seco del suelo, es igual a 4.911 newtons, peso seco. Y nos está dando de dato G sub S el peso específico relativo de los sólidos. Dice que esto no tiene dimensiones, 2,74. Calcula el contenido de humedad. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Nos pide la humedad. El peso unitario húmedo. Gama del suelo húmedo. El peso unitario seco. Gama seco. Gamma sub B. La relación de vacíos o índice de vacíos, el E. Relación de vacíos. La porosidad y grado de saturación, el N, porosidad y el grado de saturación. Entonces, veamos, fíjense cómo vamos a resolver el problema. Primeramente, hagamos el esquemita que les dije. No lo voy a ver el del gráfico que tenemos, sino que usted tiene que saber realizar y comprender. Estos son los sólidos. Tenemos acá agua. Muy útil este grafiquito para poder resolver los problemas. Este es el aire. Para distinguir y colocarlo más bonito, lo coloquemos con colores. Y el aire, color rojito. Entonces, ¿qué datos nos da como información el problema? Me dice el volumen del suelo húmedo. O sea, podemos decir que este es
el volumen. El volumen total tengo que vale 0,3. Y me dice el peso del suelo húmedo. Después de la restan los pesos. Acuérdense que acá tengo este peso de 0, ¿no? Pero simbólicamente consideramos que todo el peso va a ser los 5.500. Y además me dice el peso del suelo seco es 4.000 gamma sub de 911. Pues fíjense acá, con este grafiquito usted puede resolver y tener bien claro los resultados. Primero, me pide la humedad. ¿Qué dato acá puedo calcular? Entonces, por ejemplo, la diferencia entre el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco me va a dar acá el peso del agua, ¿cierto? Entonces, si trazamos con la línea, el peso del agua es igual. Entonces, si restamos, tengo ahí 5.500 menos 4.911. 589, ¿no? Pues acá tengo 589. Estamos en las nuevas unidades y por tanto podemos indicar acá el resultado. 589. Entonces puedo buscar las diferentes variables y vamos a calcular luego cada uno de estos valores considerando los datos que tenemos. Entonces, fíjense, como tengo el peso del agua y acá vamos a calcular los volúmenes. Por ejemplo, puedo calcular y puedo tener todos estos datos. El volumen del sólido, el volumen del agua. Perdón. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí, te puedo ir adelantando que el suelo es bastante fuerte, que hay muchos borbones. La verdad que está, o sea, al costado todavía seguimos tratando de entrar en un pozo más. Y es con maquinaria. Sí, sí, pucha, bien complicado. Bien complicado. Sí, bien complicado. Entonces, van a tener algunas ciertas precauciones para sus excavaciones porque les va a complicar un poco la situación de la excavación. Pero ya están pegando, la verdad es que nos ha pasado un pozo y nos ha faltado un pozo porque no había cómo entrar con maquinaria ni la gente, estamos haciendo otro poseo para que es más diestro. Por eso ya lo estamos sacando y lo vamos a sacar rápido, no hay problema de eso. ¿Sí? Los datitos que requieren, no hay problema. Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿ya? Listo, Flex. No, bien, perfecto.
A ver, van a disculpar, pero a veces es así que justo llaman cuando estoy pasando clases y son complicaciones que uno tiene. A ver, volvamos a retomar el problema. Tenemos entonces el peso del suelo seco y acordémonos, como dato, usted conoce G sub S es igual al peso de los sólidos dividido el peso unitario del agua. Yo puedo colocar esto como yo necesito el volumen, tengo el peso de los sólidos dividido el volumen de los sólidos por gamma del agua. Entonces acá voy a despejar el volumen de los sólidos. Bueno, voy a colocar directamente es el peso de los sólidos dividido acá sub S y gamma del agua. Ok, entonces calculemos acá el volumen de los sólidos con este dato 4911, G sub S que nos dan 274 y gamma del agua que en realidad es 9.80 kilonewton sobre metro cúbico. Vamos a transformar a newton, porque esto está newton todo es newton, ¿cierto? Entonces, calculemos ese volumen de los sólidos. Tengo el peso 4.911, tengo 2.74, 9.807 por 1000, multiplicamos por, y esto lo divido, y me da el volumen de los sólidos 0,183. Entonces acá ya tengo 0,183. Eso es metros cúbicos, ¿no? Porque 0,3 es metros cúbicos que nos están dando de dato. Entonces acá, fíjense, como yo sé que el volumen total es igual al volumen de sólidos más el volumen vacío, despejo y puedo obtener el volumen de vacíos. Directamente de acá el volumen de vacíos es la diferencia entre 0,3 y obtenemos el volumen de vacíos. Voy a colocar con rojo para recordar. Entonces sería 0,3 menos el dato de 0,183, ¿no? Y me da 0, esto es igual a 0,117. Entonces acá tengo 0,117. O sea, fíjense ahora el del agua, el volumen del agua si lo divido a 589, dividido el gamma del agua, 589 dividido 9.807, multiplicamos por 1000. Esto lo divido, a mí me da acá el volumen de agua 0,06.
Entonces, todos estos datos, como ve, hemos calculado. Ahora es facilito calcular, ¿cierto? Vayamos al primer caso. Pues les decía, por ejemplo, la humedad. ¿A qué es igual a la humedad? Al peso del agua dividido el peso de los sólidos. Entonces, ¿esto cuánto me da? Ya teniendo, imaginen, todos estos los datos, quiere decir que es 589 dividido 4911. 589 dividido 4911. Me da 0,12. 0,12. El porcentaje lo multiplicamos por 100 y me da 11.99%, ¿no? Calculemos el valor de el gamma del suelo húmedo. El gamma del suelo húmedo, el peso unitario, peso específico de mi suelo húmedo va a ser igual ¿a qué? Al peso de los sólidos más el peso del agüita que tiene mi suelo dividido el volumen total. Entonces fíjense acá cómo nos va a dar el valor. Es la suma de 589 más 4.911, que no va a dar 5.500, sino que, a ver, 589 más 4.911, para tener seguridad, nos está dando los 5.500. Dividido 0,3. 0,3 lo divido, me da 18.000. 333,3. Esto es Newton sobre metro cúbico. Si lo dividimos en 1000, pues nos va a dar 18, ¿no? 18,33, ¿no? Es para que se tenga kilonewton. Nos pide el gamma seco. El gamma seco, ¿a qué es igual? El gamma seco, lo voy a colocar acá, es igual al peso del sólidos dividido el volumen total, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? 4.911 dividido 0,3. Ese sería el valor. 4.911 dividido 0,3. 4.911 dividido 0,3. Nos da 16.370. Newton sobre metro cúbico. No se olviden de colocar las unidades. Es bien importante eso. Miren la diferencia. Este es el gamma más. Si vamos a calcular saturado, voy a calcular enseguida el saturado para que ustedes vean la diferencia. Es bien facilito. Acá tengo el suelo húmedo. Acá tengo el gamma seco. ¿Cierto? Y entonces me dice el índice de vacíos. El E. El índice de vacíos aquí es igual. El índice de vacíos hemos dicho que era igual al volumen de vacíos dividido el volumen de
sólidos. Entonces, acá tengo 0,117 dividido 0,183. Dividimos, nos da 0,64, ¿no? 0,64. La porosidad la podemos calcular directamente con la ecuación E dividido 1 más E. Y entonces, directamente 1 más, esto lo dividimos, 0,39. ¿No? ¿Qué nos falta? El grado de saturación. Fíjense, el grado de saturación lo puedo calcular con base a su ecuación. Es el volumen de agua dividido el volumen de vacíos, ¿no? Pues como se dan cuenta, con base en este elemento, nuestro modelo, hemos calculado todo. Entonces tengo el volumen de agua es 0,06 dividido el volumen de vacíos. ¿Cuánto nos da? 0,06 dividido 0,117. 0,513. Entonces nos da el valor de 0,513. El porcentaje sería 51%. Ahora, fíjense, voy a calcular el gamma saturado. El gamma saturado, fíjense, acá tengo de mi suelo húmedo, acá tengo de mi suelo del suelo en estado seco. El gamma saturado es la misma que el gamma de suelo húmedo. La diferencia es que quiero que vean. Este es el peso del suelo de los sólidos más el peso del agua de saturación. Entonces, dividido el volumen total. Si asumo que mi suelo está saturado, ¿qué quiere decir? Que el grado de saturación es igual a 1 y por tanto, ¿qué quiere decir? Que el volumen de vacíos es igual al volumen de agua. Bueno, entonces acá, ¿cómo vamos a calcular? El gamma saturado, fíjense cómo van a valorar, es 4.911 y acá este volumen voy a considerar que el volumen de vacíos es el volumen de agua. O sea, este hay que transformarlo 0,117, lo voy a multiplicar por el gamma del agua. 0,117 por 9,807 por 1000 por 9.807, que es el gamma del agua, lo voy a multiplicar. Entonces me da más 1.147 coma 42. Y todo esto dividido entre 0,3.
Entonces esto me va a dar ¿cuánto? Sumemos 4.911 más 0.3 dividido y me da 20.194,73 Newton sobre metro cúbico. Lo que quiero mostrarles acá es que para un mismo suelo puedo tener las distintas humedades o pesos unitarios, perdón. Entonces acá el gamma saturado, ¿no? El gamma saturado, fíjense, me da 20.000, el gamma de mi suelo húmedo 18.000, el gamma seco 16.000, ¿no? Entonces siempre el mayor valor acá es el gamma saturado, el mayor valor que tiene que ser mayor que el gamma del suelo húmedo y mayor al gamma seco, ¿no? Entonces ahí para un mismo suelo puede tener de acuerdo a las condiciones de la cantidad de agua que tiene. Ahora verifiquemos los valores que hemos obtenido acá. No vayan a decir que están mal. La humedad 0,12. Veamos a ver cómo calculado. Acá está 12% la humedad. El peso 18.333 o 18,33 kilonewtons. Luego el seco 16.370, lo que hemos calculado. El índice de vacíos 0,64, hemos calculado 0,64. Ahí tienen, solamente con relación de volúmenes, la porosidad 0,39. Acá está la porosidad 0,39 y el grado de saturación 51.2. Acá está 51.0513, en porcentaje 51.3, ¿no? Entonces, es bien importante saber realizar este grafiquito o nuestra modelación del terreno. Con eso uno saca los valores que necesita. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta me indica. Vayamos a un último problema de los pesos unitarios. A ver, voy a borrar y voy a un poquito achicar este gráfico, tablita. Un ratito, por favor. Ahora sí. A ver, ¿qué dice el problema? Dice acá lo siguiente. Una muestra representativa de suelo recogido en el campo pesa. O sea, quiere decir que es el peso de un suelo. Ahorita vamos a ver en qué condición está. 1.8 kilonewtons. 1,8 kilonewtons. Una muestra representativa de suelo cogido en el campo pesa 1.8 kilonewtons y tiene un volumen de 0,1 metros cúbicos.
contenido de humedad determinado en el laboratorio es de 12.6. O sea, este debe ser como un suelo húmedo, pienso. Suelo húmedo. Entonces, su humedad, podemos decir, o la que se tiene del suelo, es de 12,6%. Y dice, dado su G sub S. G sub S es igual a 2,71. Entonces, acá nos pide lo siguiente. Miren, nos pide el peso unitario húmedo, peso unitario seco, relación de vacíos, porosidad, grado de saturación. Es bien facilito en el sentido de que, en primer lugar, fíjense, les recomiendo hacerse siempre este grafiquito para ubicarse. Para decir qué dato tengo y qué dato no tengo. Ya les he dicho, por un lado, pesos, por otro lado, volúmenes. Entonces, sólido, agua, aire, ¿no? Acá el aire. Entonces, de acá, ¿qué es lo que tenemos? Este dato. El peso del suelo húmedo, 1.8. Y de este otro lado me dice que el volumen. Ahí tienen 0,1. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? Peso unitario del suelo húmedo, peso unitario del suelo húmedo, está bien facilito. El peso unitario seco, está fácil. Nos pide la relación de vacíos, el valor de E, y nos pide la porosidad y el grado de saturación. Entonces, a ver, usted tiene que escribirse las ecuaciones. El peso del suelo húmedo es el peso de los sólidos más el peso de agua. Como es suelo húmedo, debe tener un porcentaje de agua dividido el volumen total. Acá tengo el peso de los sólidos dividido el volumen total. ¿Cierto? El índice de vacíos es el volumen de vacíos dividido el volumen de sólidos. La porosidad podemos colocarla como E sobre 1 más E. Y el grado de saturación es el volumen de agua dividido el volumen de vacíos. Pues acá en este, ¿qué es lo que podemos calcular? Me dan de dato la humedad. Bien fácil, voy a colocar este lado para los cálculos. Y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, la humedad es igual al peso del agua
dividido el peso del sólido. Yo tengo el peso total. Pues, ¿cómo tendría que calcular? Tengo de dato este valor, necesito el peso total. Y tengo de dato G sub S. G sub S es un dato importantísimo. Entonces, G sub S lo voy a expresar como el peso de los sólidos dividido el volumen de los sólidos por gamma del agua. Acá podemos ir calculando. Nos falta el volumen total. De acá puedo sacar con estos datos, puedo calcular. Lo primero, puedo irme al gamma seco. Muy rápidamente. 1.8, acá el peso de los sólidos, 1.8 dividido 0.3, obtengo el valor del peso unitario, ¿no? Rápidamente 1.8 dividido 0.3, tengo, este es kilonewton a 0.1, perdón. .1 1.8 dividido 0.1 nos da 18. Rápidamente, kilonewton sobre metro cúbico. Y puedo usar de acá el gamma de mi suelo húmedo es igual al gamma seco que multiplica 1 más la humedad. Y de acá después obtengo el gamma seco. Para no complicarme, pero luego vamos a calcular cada uno de estos variables. Va a ser igual al gamma del suelo húmedo dividido 1 más la humedad. Estoy usando los datos que tengo que calcular. Entonces, ¿cuánto me da acá? Tengo 18 dividido 1 más 12.6 dividido 100, ¿no? Pues eso me da 12.6 dividido 100, 0,126 más 1, y esto lo divido a 18, me da 15,986. Pues acá tengo de resultado 15,986. Ahora, puedo calcular, por ejemplo, líneas vacíos también con las ecuaciones anteriores. El E es igual al G sub S por gamma del agua dividido gamma seco menos 1. Y entonces, a ver, el G sub S me da 2,71 por 9.807 dividido 15.986 y les restamos 1. Me da acá 0,6
6, 3. ¿No? Bien facilito. Y la porosidad va a ser igual a este valor. Le sumamos 1 y lo dividimos, me da 0.399, entonces podemos redondear a 0,4. Aproximadamente igual 0,4. El grado de saturación, con la ecuación también que hemos visto, el grado de saturación por el índice de vacíos es igual al G sub S por la humedad. ¿No? Y entonces, de acá de espejo, el grado de saturación va a ser igual simplemente G sub S por la humedad, que tengo los datos, 2.71, la humedad me da 12,6, lo multiplico y lo divido por 0.663 y me da 51.5. Esto está en porcentaje. Entonces hemos calculado de esa manera usando las ecuaciones. Ahora, también se puede calcular usando las diferentes variables. Acá me da el peso, entonces yo puedo calcular, por ejemplo, de esta ecuación del gamma de los suelos, del gamma del suelo húmedo, les voy a mostrar, tengo el peso de los sólidos más, acá en vez del peso del agua voy a poner la humedad por el peso de los sólidos dividido el volumen. Y esto es igual a el gamma del sólido que he calculado, 18, ¿no? Entonces, un minutito, por favor. ¿Aló? ¿Cómo está, Pablo? Dígame. Ya. A ver, ¿usted cree que puede mandar a alguien mañana a mi oficina? O yo paso, si no, mañana por su oficina. No habría problema. Ya mañana me lo puede mandar. Voy a estar en mi oficina a las 11. Es en la Juan Manuel Loza. Juan Manuel Loza, 1963, perdón, 1963. Es una casa recién pintada. En Miraflores, detrás del Cerro La Incacote, hay unas casas igualitas. Una de esas casitas. Pues a las 11 yo voy a estar. Perfecto, no sea problema. ¿Listo? Ya. Perfecto. Bueno, listo, pues. Muy bien. Ok. No se problema. No te importa. Gracias, Tolito.
A ver, de acá voy a despejar el peso de los sólidos. Y reitero, los 10 se han dado por llamarme todo el rato. 1 más la humedad. Y esto va a ser igual a 18 por el volumen. Y tengo los sólidos. Muy fácilmente. Entonces 18 por 0.1 me da 1.8 y eso lo divido por 12.6, 100 más, lo divido y tengo acá el peso de los sólidos 1,599. Sí, está bien, ¿no? Pues acá ya tengo 1,599. Entonces ya puedo calcular de acá el volumen de los sólidos. El peso del agua también ya puedo calcular. Y acá obtengo el peso del agua. Y con eso ya podemos calcular todas las variables, ¿no? Vale decir, vamos a hacer el cálculo. Tengo acá el peso que está en kilonewton, es decir, 1.18 por 0,1 y lo dividimos entre 12.6. 100 dividido 1 más, y esto lo dividimos 15.99. Entonces acá el peso del agua va a ser el producto de 15.99 por 0.12. Entonces me da 0,201, es el peso del agua. 0,201 ¿qué tal suma 2? Tiene que dar 1.8, obviamente, ¿no? Y ahí ya tengo acá los volúmenes. El volumen del sólido puedo calcular directamente 1.599 dividido, a ver, 2.71 y el gamma del agua 9.807 me da el volumen del sólido 0,06. Acá tenemos 0. Entonces, si a este le restamos 0,1, me va a dar esto 0,04 es el volumen de vacíos. El volumen de agua sería 0.201 dividido 9.807. Me da 0,02. 0,02. Pues teniendo así, de esta manera, ya puedo volver a calcular cada una de las variables y no tiene que dar resultado. Bueno, ok. Acá se ha calculado bien rapidito los valores que tenemos. 0.39, 0.4, 0.51, 0.61,
que son los valores que hemos obtenido, ¿no? El grado de saturación, acá están los valores, 51, ahí está 51.6, la porosidad 0.399, el lis vacío 0.66, el gamma seco 15.981, el gamma seco 15.99 kilonewtons, el peso unitario húmedo 18, ¿no? Ok. Entonces, hagamos un pequeño receso y volvemos en 10 minutos y continuamos con las presiones verticales, ¿no? Hacemos entonces 15 minutitos de receso, por favor, y volvemos. Gracias. ¿Aló? ¿Hay alguien? Son 44 alumnos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. No, esperemos que estén atendiendo. Gracias.